Perfecto, vamos a grabar la clase. Mm, Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido a esta nuestra única sesión virtual que tenemos. En este segundo módulo de nuestro diplomado, el módulo es Alcances y limitaciones de la investigación científica ortodoxa, y vamos a intentar separar nuestra clase de la manera más eficiente para que la podamos aprovechar de la mejor manera posible. Em, Primero les voy a contar algunas cuestiones referidas a la estructura general del módulo. Luego les voy a también hablar un poco de la unidad académica 1 específicamente, ¿no? En la cual ya están imbuidos y para la cual tienen que preparar los trabajos y el examen para este domingo. Y finalmente, también les voy a hablar muy rápidamente de la siguiente unidad académica y de todo de lo que les espera o lo que yo espero también de ustedes en en este módulo del diplomado, ¿no? Eh, si quieren o si tienen dudas en cualquier momento de los que esté hablando, por favor, eh, levanten la mano, deténganme un momento y hagan una pregunta o lo que fuera. Igual al final voy a intentar también generar un espacio para que tengamos comentarios, dudas o lo que hiciera falta, ¿no? Realmente no tenemos mucho tiempo, solamente tenemos esta única clase y es bastante breve, pero creo que sí que servirá mucho para poder ayudarlos y guiarlos un poco en este módulo en concreto, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda o alguna consulta antes de que empiece con el desarrollo de esto que les acabo de contar. Les cedo la palabra. Yo, licenciado, Sí, por favor. antes de ¿Quién habla? que, Cintia, ¿no? sí, sí, Por Cintia, favor. licenciado. Sí, adelante. An- Antes de que me olvide, no sé si soy a la única que le está pasando, Ujú. pero algo que he notado en los documentos que están en la plataforma es que dos libros, Popper 2002 y Gorton, perdón, 2006, Está están en en inglés. inglés, Sí, sí, y no así lo es. sé, pudiendo leer. No sé cómo vamos a trabajar con el contenido. No, es buena tu pregunta y está bien que la hagas. Si ven la guía de aprendizaje, aparecen, me parece que tres textos, ¿no? Eh, Uno está en castellano y dos están en inglés. Los dos en inglés son textos complementarios y no se tienen que examinar, diremos, sobre esos textos. No son centrales, son complementarios. Mientras que el texto en español sí es importante que lo lean. Entonces, si tienes problemas leyendo inglés, pues no te preocupes, igual te puede ir muy bien en este módulo, solamente enfocándote en el texto en español, ¿no? Entonces no es un problema. Ahora, si quisieras ampliar tu conocimiento más, ¿no? Para eso he puesto esta otra bibliografía, diremos, sugerida o complementaria, ¿no? Pero lamentablemente está únicamente en inglés. Entonces, hasta que se traduzca, pues solo lo podrás hacer si es que lees inglés, ¿no? Pero como te digo, no es un requisito la lectura de estos textos, sí el texto en español. Gracias, licenciado. Ya, qué bien, Cintia, qué bien que te quedes más tranquila. ¿Alguna otra pregunta? No sé si alguien. Bueno, yo les cuento rápidamente cómo funciona este módulo, ¿no? Bueno, es muy parecida la estructura a todos los módulos que van a cursar en el diplomado. Tenemos 4 semanas divididas en 2 unidades académicas. Estamos en la mitad de la primera unidad académica. A su vez, cada unidad académica tiene una guía de aprendizaje, tiene unos videos explicativos de los elementos, diremos, teóricos
más importantes de la unidad académica. Los videos son bastante claros, creo, y además, bueno, ustedes los pueden repasar a su ritmo y verlos cuantas veces hiciera falta, ¿no? Con respecto a la calificación, tenemos 3 actividades, ¿no? Una es la participación en el foro, que tiene más bien un carácter de esto, de tener una comunicación. Carol, buenas noches. Hola, Carol, hola. sí, te escuchamos. Bueno, voy a ponerte en mute. Si quieres hablar, pues puedes levantar la mano. Les decía, tenemos 3 actividades, básicamente, ¿no? Tenemos una participación en el foro, que es más bien como un medio en el cual podamos interactuar, ¿no? No he querido participar mucho antes de esta clase, justamente para que aprovechemos ahora este momento. Luego tenemos un examen que lo tienen que dar hasta el domingo. Este examen es un examen de opción múltiple, que no es muy complicado. Y finalmente tienen que preparar un ensayo, ¿no? Un ensayo académico sobre un tema en específico, ¿no? Todo esto aparece en su aprendizaje y está bastante claro. Pero de todas maneras igual se los muestro y los repasamos juntos, ¿no? Denme un segundo. Ah, perfecto. El ensayo es aquí dice elaboración de un ensayo crítico sobre las virtudes y las limitaciones de la investigación tradicional en ciencias sociales, ¿no? Este ensayo es el que abarca la mayor parte de la calificación que tienen ustedes, así que les sugiero que le pongan el mayor esfuerzo que puedan a la elaboración de este ensayo. ¿Qué espero yo de este ensayo? Aunque en la guía hay alguna estructura del ensayo, en términos formales, diremos, no espero que el ensayo sea muy grande. De hecho, espero que sea pequeño, ¿no? Con un par de páginas yo estoy satisfecho. 2 o 3 páginas es un tamaño ideal. ¿Qué no espero del ensayo? No espero que hagan copy-paste de otro trabajo, ¿no? Tenemos un software en el cual se meterán todos los trabajos y automáticamente se detecta con un 99,99% de probabilidad, pues todos los posibles plagios, ¿no? Entonces, los llamo a que no hagan esto, no hagan copy-paste, no me pongan cualquier cosa, leo a profundidad los ensayos y se juegan la nota en ese ensayo en concreto. Entonces, si hacen un ensayo crítico sobre este tema tan simple que les estoy planteando, con su opinión, en base a lo que hemos desarrollado en esta unidad académica 1 o lo que vamos a desarrollar en esta unidad académica 1, cuáles son las virtudes o en su caso cuáles son las limitaciones de la investigación tradicional ortodoxa aplicada a nuestro campo, diremos, de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, seguramente les va a ir muy bien. Espero que sean prolijos también en esta elaboración. Es decir, espero ensayos que estén bien escritos, que estén bien redactados, que no tengan fallas ortográficas. Todos estos elementos son importantes, no son banales, ¿no? Y si encuentro un ensayo que está escrito de manera poco prolija, hecho a la rápida, sin cuidado, sin detalle, pues probablemente tenderé a calificarlo peor que un ensayo que, además de exponer unas ideas inteligentes y bien elaboradas, se toma el trabajo de hacerlo de forma adecuada, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta sobre esto, ¿no? El foro, el examen y el ensayo. Una pregunta, buenas noches, habla Fernando Pinto. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, por favor.
La pregunta es la siguiente. Hacemos una diferencia clarísima entre lo que es un ensayo y una monografía. Un ensayo es una producción intelectual propia donde uno vierte su opinión exactamente sobre un determinado tema o punto con la visión que uno tiene. No requiere bibliografía. En tanto que la monografía sí es la que corresponde a un estudio de investigación documental, arduo, profundo, sobre un tema concreto. ¿Es así como tenemos que entender el ensayo? Más o menos, Fernando, tu aclaración es muy buena y tu pregunta también es muy buena. Te doy la razón en qué sentido. En el sentido de que sí, lo que me interesa es la opinión de ustedes, ¿no? Por eso es que está estipulado como un ensayo, ¿no? Ahora bien, esa opinión, aunque sea como esperamos, subjetiva, de que no sea un hecho científico plenamente contrastado, ¿no ve? Sí puede tener bibliografía. Y de hecho, los elementos que uno haya leído para haberse formado esa opinión pueden ser relevantes. Y en tal sentido, pues puede tener sentido que se coloque la bibliografía, ¿no? Pero creo que con esta pequeña aclaración está bastante claro. Lo que me interesa es qué piensan ustedes sobre las virtudes y las limitaciones de la investigación ortodoxa, esta que estamos intentando entender en este módulo, sobre las ciencias sociales, ¿no? Aprovecho para notar un punto más. ¿Alguna vez alguno de ustedes que provienen de carreras todas muy distintas, muchas veces, no sé, se trata de sociólogos o de pedagogos, pero también a veces hay ingenieros, abogados, algunas veces médicos, ¿no? Entonces, tienen como visiones distintas y disciplinas, obviamente distintas, ¿no? Entonces, si ustedes quieren llevar este ensayo específicamente a su disciplina, no como está planteado de forma un poco más general en las ciencias sociales, también es válido, también es válido. Pero a mí lo que me interesa es este ejercicio de ensayo crítico, ¿no? De pensamiento. Y quiero escuchar o quiero leer, mejor dicho, la opinión de ustedes, ¿no? Por eso es tan importante de que no hagan un copy-paste. ¿Está más claro, Fernando? Perfecto. Ya, excelente. Está de más decirles, o debería estar de más decirles, que los plazos son muy estrictos, ¿no? Tienen unos plazos ahí, me parece que es para este domingo, con una hora concreta, eh, y el sistema, al ser un sistema informático, no muy inteligente en el sentido de que no asume particularidades, pues a una hora concreta se cierra, ¿no? Tomen sus previsiones y no lo hagan a último momento, ¿no? Porque no está contemplado eh, leer ensayos que lleguen fuera de plazo. ¿De acuerdo? Lo propio con el examen, ¿no? Sean lo más serios posible y lo más responsables en cumplir lo que se les pide en contenido, pero también en forma y también en plazo, ¿no? Esto es importante. Bueno, si tienen alguna otra pregunta sobre esto, la estructura general o los trabajos o algo más, si no me voy directamente al contenido de la unidad académica 1, que también es interesante. ¿Nada? Bueno, perfecto. Entonces me voy con esto. Denme 2 segundos. Ya. Bueno, nuestra unidad académica tiene diferentes competencias, diremos como centrales, ¿no? Y una de ellas es comprender la lógica del planteamiento
de las hipótesis científicas, su contrastación empírica y el principio de falsabilidad, ¿no? Es decir, queremos aprender qué es una hipótesis científica, cómo se plantea una hipótesis científica, qué es esto de la contrastación empírica y finalmente a qué nos referimos con el principio de falsabilidad. Quizá los elementos anteriores, ¿no? ¿Qué es una hipótesis científica y qué es esto de la contrastación empírica? Son elementos un poco más comunes y quizá el término de la falsabilidad, que es un planteamiento propio de Karl Popper, es, digamos, un elemento que no es tan difundido dentro de las diferentes disciplinas, pero igual es central para el método científico moderno, ¿no? Lo primero que tenemos que saber, creo yo, es diferenciar o entender, mejor dicho, por qué planteamos hipótesis científicas y por qué no planteamos preguntas de investigación, ¿no? Que habitualmente en nuestro ámbito, el ámbito académico boliviano, existe mucho de pregunta de investigación y mucho menos de hipótesis científica. ¿Por qué planteamos preguntas de investigación? Bueno, normalmente encontramos un problema en la disciplina que fuera, ¿no? Y este problema nos lleva a plantearnos, oye, ¿por qué pasa esto, no? ¿Por qué, no sé, Fernando, tú, ¿de qué disciplina provienes? Yo soy médico y abogado. Perfecto, pero ejerces más como médico. Soy docente en la Universidad Mayor de San Andrés. Estupendo, Fernando. Bueno, este puede ser un excelente ejemplo, ¿no? Pues en la medicina pueden encontrarse en determinado momento con no sé, una determinada enfermedad, ¿no? Y a partir de una enfermedad, por ejemplo, el mismo COVID, ¿no? Nos podemos plantear la pregunta de ¿por qué la gente se contagia de COVID, ¿no? Como una pregunta de investigación. O siendo más específicos, ¿cuáles son los mecanismos de transmisión del virus? Por ejemplo, ¿no? Como una pregunta igual de investigación. Pero, si se dan cuenta, al plantear una pregunta de investigación sobre un tema, este tema médico es sumamente complejo, ¿no? La posibilidad de respuestas que se abren, el abanico de respuestas potenciales que se abren a nuestra pregunta de investigación es pues, no llega a ser infinito, pero sí es un abanico muy amplio, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión del virus, ¿no? Pues puede ser cuando no sabíamos todavía cómo era, decíamos, puede ser por microgotas, no, puede ser directamente por fluidos, no está en el aire, puede ser por la sangre, qué sé yo, ¿no? Teníamos una serie de posibles respuestas. Pero como ven, una pregunta de investigación abre un abanico de posibles respuestas. Y esto habitualmente, sucede mucho en Bolivia, hace que las investigaciones sean poco acotadas, ¿no? Mientras que una hipótesis científica, propiamente dicha, lo que hace es testear o contrastar con evidencia empírica una posible explicación, ¿no? El virus se transmite mediante micropartículas en el aire, no sé, por decir algo. Entiendo muy poco de medicina o nada, ¿no? Esa es una hipótesis, ¿no? Es una afirmación, ya no es una pregunta de investigación, ¿no? Ya no estoy viendo el abanico de posibles respuestas, sino únicamente me interesa evaluar una posible respuesta, ¿no? Y es por esto que las preguntas, o mejor dicho, las hipótesis científicas son premisas lógicas, ¿no? Son afirmaciones, premisas del tipo P, entonces Q. El virus del COVID se transmite mediante micropartículas en el aire. No sé, ¿no? Entonces, es una afirmación. ¿Mm? Y esta afirmación es la que se lleva a contrastar con evidencia empírica, ¿no? Entonces, creo yo, fehacientemente, que
la investigación científica en Bolivia mejoraría muchísimo, sobre todo en áreas en las cuales esto no es tan extendido. Quizá en medicina, Fernando nos va a contar. Obviamente, creo que el planteamiento de hipótesis es una práctica mucho más habitual, pero en otras disciplinas, como puede ser el derecho o la sociología o la economía o la pedagogía, tendemos mucho menos a hacerlo, ¿no? Por lo cual nuestras investigaciones tienden a ser eh, más dispersas, menos acotadas y en rigor también menos rigurosas, ¿no? Bueno, esta es la razón por la cual planteamos la investigación científica ortodoxa, diremos, plantea hipótesis de investigación propiamente dichas y no preguntas de investigación, ¿no? Luego, en algún momento de los videos que ustedes van a ver, van a encontrar que tenemos un concepto de algo así como el campo de conocimiento de una ciencia o de una disciplina, si es que no tiene esta categoría un poco grandilocuente de ciencia, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es el campo de conocimiento o qué es esto que entendemos como el campo de la disciplina, ¿no? Bueno, pues es más o menos todo lo que la ciencia o la disciplina sabe, ¿no? Este constructo, este conjunto de conocimiento más o menos articulado en torno a una disciplina, ¿no? ¿Cómo se ha construido este constructo o este espacio? Pues se ha construido muy de a poco, contrastando hipótesis con la realidad, ¿no? O sea, hay una serie de cosas, por ejemplo, nuevamente en la medicina, siguiendo con la disciplina de Fernando, hay una serie de cosas que la medicina ha ido entendiendo a lo largo de los años y que ya son hipótesis sobre las cuales tenemos relativa certeza, ¿no? Y este conjunto de hipótesis ya contrastadas forman parte de aquello que podríamos llamar de alguna manera como la teoría o el campo de conocimiento de una disciplina. Entonces, nuestro papel, diremos, como investigadores, porque un poco a lo que estamos aprendiendo son algunas herramientas para desempeñarnos como como investigadores, mejor dicho, es que debemos aprender a plantear estas hipótesis, ¿no? Un poco por fuera del campo de conocimiento de la ciencia, ¿no? ¿Por qué no dentro? Oye, porque dentro esto ya se ha contrastado, esto ya se sabe. En cambio, por fuera de la frontera de conocimiento, oye, esto todavía no está contrastado, sobre esto todavía podemos aportar algo nuevo, ¿no? Y una vez que una hipótesis bien planteada, científica, se contrasta con la realidad, con suficiente evidencia empírica, entonces de alguna manera el campo de conocimiento de la disciplina crece, ¿no? Oye, antes no sabíamos nada con respecto a esta particularidad. Fernando Pinto planteó una hipótesis concreta sobre el COVID-19 en Bolivia, ¿no? Y ahora sabemos que, qué sé yo, que en la altura los microreceptores de los pulmones funcionan un poquito peor que en el llano y por ende hay una probabilidad 5% menor de adquirir el virus, por ejemplo, no sé, ¿no? De alguna manera, lo que antes no sabíamos, ahora sí lo sabemos, ¿no? Esto que acabo de decir es una tontería, ¿no? No crean que es así, ¿no? Lo del COVID. Entonces, de esto se trata, de plantear hipótesis como premisas lógicas y de hacerlo por fuera de la frontera del conocimiento, ¿no? Ahora, una cuestión que igual es interesante es qué tan por fuera deberían estar, ¿no? Eh, Uno puede sentirse tentado a plantear hipótesis muy lejos de la frontera del conocimiento, ¿no? Oye, sabemos hasta aquí, ¿no? Y yo voy a plantear una hipótesis aquí. Pues eso es una hipótesis osada, ¿no? Difícil que logres
contrastarla adecuadamente e incorporarla a la teoría. En cambio, si la frontera del conocimiento acaba acá, y yo planteo una hipótesis justo en el margen, pero por fuera de la frontera de conocimiento, pues no es una hipótesis tan alocada y probablemente esté en mejor posibilidad de llegar a contrastarla, ¿no? Bueno, hasta acá, antes de que pase al principio de falsabilidad, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Cintia. ¿Sí? Am, Perdón, licenciado, algo que no, creo que nunca me ha podido quedar claro. Cuando se Buen plantea momento. cuando se plantea la hipótesis en una investigación, ¿esta hipótesis puede ser modificada después de los resultados obtenidos con la aplicación de instrumentos o es que nuestra investigación saldría fallida si la hipótesis no se comprueba o cómo se ve ese Muy, aspecto? muy buena tu pregunta. Muy buena tu pregunta. En la práctica se hace, ¿no? Eh, de hecho, todo el mundo lo ha hecho en algún momento, todo investigador. Ahora bien, yo planteo una hipótesis cualquiera, ¿no? Cintia, ¿cuál es tu campo de estudios o de trabajo? Soy trabajadora social y maestra de lenguaje. Qué lindo. Ya, entonces, por ejemplo, voy a intentar plantear una hipótesis sobre tu caso. Em, la educación de las madres determina la educación de los hijos. ¿Ah? Esa es una hipótesis, o mejor, la voy a plantear aún mejor. El nivel educativo de las madres determina o es una variable explicativa del nivel educativo de los hijos, ¿no? ¿Qué estoy diciendo ahí? O sea, si la madre tiene una educación, diremos, secundaria o ha acabado el bachillerato, pues su hijo tendrá igual o mayor educación, ¿no? Si la madre ha ido a la universidad, pues su hijo tendrá igual o mayor educación. Si la madre ha hecho una maestría, pues su hijo tendrá maestría o doctorado, ¿no? Esta es una relación bastante estudiada, ¿no? La educación de las madres determina bastante bien la educación de los hijos. Pero imagínate que no sabemos eso, ¿no? Eh, una, una cuestión también interesante es que la educación de los padres, no la de las madres, pues no determina la, la educación de los hijos. O sea, un padre puede tener un doctorado y sus hijos no acaban el colegio, ¿no? Esto también hay evidencia al respecto. ¿Qué te quiero contar con esto? ¿No? Que yo puedo plantear una hipótesis, cualquiera, ¿no? La educación de los padres determina la educación de los hijos, ¿no? De los padres varones, determina la educación de los hijos. Y en el camino de mi investigación encuentro evidencia de que, oye, esto no se cumple, ¿no? La educación de los padres determina la educación de los hijos. No, no se cumple. Nuevamente, o sea, tengo un gran número de padres que han ido a la universidad con hijos que no acaban el colegio, ¿no? Entonces, agarro mi hipótesis y la rechazo, ¿no? ¿Te das cuenta? La educación de los padres determina la educación de los hijos. No, esto no es verdad. ¿No? He encontrado evidencia de que no es así. Rechazo mi hipótesis planteada, ¿no? Este rechazo de mi hipótesis es válido, sigue siendo mi investigación interesante, sigue siendo valiosa, por supuesto. Si te das cuenta, el rechazar o el no rechazar una hipótesis es igualmente válido para el avance de la ciencia. Entonces, no hay necesidad de cambiar la hipótesis, diremos, para que mi hipótesis termine aceptándola. Ya vamos a ver que las hipótesis en realidad no se aceptan. Pero bueno, para, para llegar a lo que quería, ¿me entiendes? No hay esa necesidad. Oye, yo pensé una cosa, pensé que padres educados, entonces hijos educados, y he encontrado evidencia de que no, ¿no? He rechazado mi hipótesis. ¿Es esto válido? Por supuesto que sí, ¿no? No sé si te ha quedado un poquito más claro.
Sí, licenciado, me ha aclarado mucho. Gracias. Ya, entonces, solamente para englobar, sí es cierto que a medida de que una investigación avanza, muchas veces las hipótesis se ajustan, ¿no? Pero no es necesario ajustarlas tanto, torturarlas tanto, como para que digan lo que queremos que digan. No, una hipótesis que esté bien planteada, que sea razonable, luego la evidencia nos puede llevar a rechazarla o a no rechazarla y ambos resultados son igual de valiosos, ¿no? Tal vez otra pregunta. Bueno, entonces si no hay, voy a pasar un poquito al principio de falsabilidad, que es muy interesante y que es, diremos, la parte de este planteamiento que no termina de ser tan intuitiva, ¿no? Imagínense, voy a usar el mismo ejemplo que está en los videos de la plataforma. Imagínense que a mí me interesa estudiar los cisnes, ¿no? La población de cisnes. Entonces, yo planteo una hipótesis, ¿no? Una premisa lógica, una afirmación, ¿no? Todos los cisnes son blancos. P, todos los cisnes son blancos, ¿no? Q, P, entonces Q. Entonces, para contrastar mi hipótesis, que yo no sé si todos los cisnes son blancos, pero creo que todos los cisnes son blancos, ¿no? Me voy a una laguna y agarro todos los cisnes que hay ahí en la laguna, imaginemos que son 100, imaginemos que ¿están todos ustedes en La Paz o estamos en Potosí, Oruro? Santa Cruz. Doris, perfecto. Un saludo. Bueno, Cintia, Potosí. Sucre, Buenas noches. Yo de aquí de buenas Oruro. noches. Sí. De Oruro, ya, perfecto. Bueno, estamos por todo lado. Entonces, nos vamos a imaginar que vamos a imaginarnos que vamos al lago Popó y que en vez de flamencos hay cisnes, ¿ok? Da lo mismo. Entonces, vamos al lago y revisamos toda la población de cisnes, ¿no? Hemos encontrado 100 cisnes, los hemos capturado a todos y hemos revisado uno por uno su color y después de revisar su color, descubrimos que todos son blancos, ¿no? Nuestra tendencia natural sería a aceptar la hipótesis, ¿no? Hemos planteado la hipótesis de nuevo, todos los cisnes son blancos, hemos ido a un lago, hemos visto todos los cisnes y todos han resultado blancos, ¿ya? ¿Por qué creen que esta aceptación de la hipótesis es incorrecta? ¿Puedo ensayar una respuesta? Por supuesto, gracias, Fernando. Bueno, porque no hemos agotado la observación de todos los cisnes. Y dos, no podemos saber lo que va a ocurrir en el futuro. Puede haber, como dice en el video, una transformación genética y se origine un cisne negro. Si va a ser un cisne negro, para que automáticamente la proposición que todos los cisnes blancos quedaría rechazada. Ese es el principio de la falsabilidad de Popper. Excelente, Fernando, gracias. Bueno, Fernando nos ha tocado dos elementos, pero vamos a ir por partes, ¿no? ¿Por qué si hemos revisado todos los cisnes no podemos aceptar nuestra hipótesis, ¿no? Y Fernando nos dice, bueno, porque probablemente no has visto todos los cisnes, ¿no? Quizá hay cisnes tal vez en Santa Cruz, tal vez en Sucre, tal vez en otras partes del mundo. Y oye, tal vez no todos los cisnes son blancos como los que has encontrado en Oruro, ¿no? Y sí, efectivamente, deberíamos ser capaces de observar toda la población de cisnes del mundo, ¿no? Estar seguros de que no se nos ha escapado ningún cisne del mundo y aún así sería difícil aceptar nuestra hipótesis. Entonces, cuando nos encontramos en esta situación,
hemos planteado una hipótesis. Todos los cisnes son blancos. Y no hemos encontrado ninguna evidencia que vaya en contra de esta hipótesis. Lo único que podemos hacer es no rechazarla, ¿no? Si se dan cuenta, no rechazarla es distinto que aceptarla, ¿no? Cuando no rechazamos una hipótesis, pues sigue siendo eso, una hipótesis, ¿no? Oye, yo creo que todos los cisnes son blancos y hasta el momento no he encontrado ningún cisne negro ni de otro color, ¿no? Todos los que he encontrado son blancos. Entonces, no puedo rechazar esta hipótesis, ¿no? Esta hipótesis sigue siendo hipótesis, tanto en cuanto no se la rechace o, bueno, si pudiéramos ver el conjunto de todos los cisnes del mundo, pero sabemos que eso es muy difícil de hacer. En cambio, esta es la parte interesante. Si en nuestra observación de cisnes en Oruro, ¿no? Nuevamente planteamos la hipótesis, todos los cisnes son blancos, y encontramos un solo cisne negro, entonces, sin ver más cisnes en ninguna parte del mundo, estamos en condición de rechazar nuestra hipótesis, ¿no? Con toda seguridad. O sea, la existencia de un solo cisne negro, ¿no? Que hayamos observado, pues es suficiente evidencia para rechazar la hipótesis de que todos los cisnes son blancos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es por esto que se llama principio de falsabilidad. Y es por esto que se dice que la ciencia realmente avanza más, o avanza, sí, avanza, diremos, más por negación que por afirmación, ¿no? Hay cosas que estamos seguros que no son, ¿no? Y hay las cosas que son, no estamos tan seguros, ¿no? Pero estoy seguro de las cosas que no son, ¿no? Todos los cisnes son blancos. Encuentro uno negro y me basta, es evidencia suficiente para rechazar mi hipótesis, ¿no? Esto también va en relación a la pregunta de Cintia, ¿no? Sobre si era igual de válido rechazar o no rechazar una hipótesis. Pues sí, si se dan cuenta, es como la ciencia avanza. La ciencia avanza por falsabilidad. Ahora bien, la segunda parte del comentario que nos decía Fernando Pinto. Él decía, imagínense que no hemos encontrado ningún cisne negro. Hemos buscado por todo el mundo cisnes blancos o cisnes en general y todos son blancos, ¿no? Entonces, ¿podemos aceptar nuestra hipótesis? Aunque no lo crean, no, tampoco. Y esto tiene que ver con el carácter provisional de las teorías, ¿no? Es decir, he planteado la hipótesis de que todos los cisnes son blancos, he recorrido medio mundo buscando cisnes, he encontrado que todos son blancos y por el momento no rechazo la hipótesis, ¿no? Por el momento, esta hipótesis no ha podido ser refutada, ¿no? Entonces, por el momento, esta hipótesis ya muy contrastada con evidencia empírica forma parte del corpus del conocimiento de la teoría de mi disciplina, ¿no? En este caso, por ejemplo, será la biología, ¿no? La biología animal, ¿no? Donde dice en las páginas teóricas de la biología que todos los cisnes son blancos. Pero el día de mañana, por una mutación genética, por un tema evolutivo, por una malformación, por lo que fuera, encontramos un cisne negro, ¿no? Durante muchos años no hubieron cisnes negros hasta que mañana, el 2023, nace un cisne negro. Entonces, en ese momento, nuestra teoría, que era válida, deja de serlo, ¿no? Hay nueva evidencia que contradice lo que creíamos antes, ¿no? Y la humanidad ha ido avanzando en este sentido, ¿no? Creíamos que la Tierra era plana. Pucha, no, alguien se dio cuenta que no era plana, ¿no? Hay gente que sigue pensando que es plana, pero ya es una barbaridad, ¿no ve? Luego creíamos que la Tierra giraba o que el Sol giraba alrededor de la Tierra, ¿no?
una teoría geocéntrica con una justificación teológica además, ¿no? De que el hombre estaba en el centro del universo. Luego nos dimos cuenta de que no, ¿no? Oye, no es la Tierra no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, sino al revés. Es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Luego pensábamos que el tiempo de Newton, ¿no? Les estoy dando los mismos ejemplos que están en el video, que el tiempo con Newton era lineal. Bueno, luego vino Einstein y nos dijo, no, ¿no? Hay evidencia de que no es lineal, al menos no en el sentido planteado por Newton, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, los seres humanos y las teorías que generamos, las ciencias, las disciplinas, tienen esta cualidad, ¿no? Es conocimiento que es provisional, siempre provisional, ¿no? Oye, hoy con esta evidencia, estas hipótesis que se han contrastado con evidencia empírica, hemos construido una teoría, un corpus de conocimiento e intentamos entender el mundo con esta nuestra teoría. ¿Esto es para siempre así? Siempre no, ¿no? Tal vez mañana tengamos mejor instrumental, tengamos mejor evidencia, tengamos nuevas teorías y esto que creemos hoy día que es irrefutable, pues mañana no lo será, ¿no? No sé si tienen una pregunta sobre esto o algo. Fernando, no sé si pude continuar un poco con tu ejemplo No, está o con tu perfecto. comentario. Está perfecto porque es en realidad el estudio de la presentación que hice. Estupendo, qué bueno, qué bueno. Bueno, en ese sentido, ¿ya? Quisiera que quedara para nosotros, bueno, varios elementos. Uno, lo que hay que hacer en investigación científica ortodoxa es plantear hipótesis, no preguntas de investigación, afirmaciones, ¿no? Estas afirmaciones tienen que contrastarse con la realidad, ¿no? Yo pienso algo, tengo una explicación sobre algo, sobre cualquier fenómeno, ¿no? Y tengo que buscar la manera de contrastar esta hipótesis con la realidad, cotejar lo que yo creo con lo que realmente es, ¿no? Y esto también me lleva a otro punto que creo que he olvidado anotar, y es, ¿qué hace de una hipótesis científica propiamente dicha? Y es la cualidad o la capacidad de ser contrastada con la realidad, ¿no? Yo puedo plantear muchísimas hipótesis, pero si no hay una manera razonable de contrastar esta hipótesis con hechos reales, con la realidad, entonces esta hipótesis no es científica, ¿no? El ejemplo que les pongo en el video es, yo puedo plantear una hipótesis, digamos, metafísica, teológica, ¿no? De Dios es bueno, ¿no? No hay manera de contrastarlo, ¿no? No podemos asir a Dios, no podemos ver, preguntarle si es bueno. No, es una hipótesis de carácter, si quieren, filosófico, si quieren, teológico, los que creen, pero en cualquier caso no es una hipótesis científica, ¿no? No se me ocurre ninguna manera de contrastar esa hipótesis con la realidad, ¿no? Mientras que otras hipótesis, pues sí. Tal vez un poco participando, Karen Delgadillo. Tal vez no nos escucha. O Sergio Ortiz. Sergio. Pues tampoco está muy participativo. Ahí está. Lice, ¿cómo está? Buenas noches. Perdón, ¿cuál dices? No te preocupes. Hice una consulta sobre la hipótesis. Yo comentarle que esto es un trabajo de investigación, ¿Cuál es tu pero disciplina? Perdón, Sergio, antes de... estoy trabajando ahorita en posgrado en unas frías.
¿Cuál es tu área o qué has estudiado? Sí, estoy dentro de empresas. Ya, perfecto, Sergio. ¿Y estás en Potosí? Potosí en posgrado, en Tomás Frías. Excelente, Sergio. Qué gusto saludarlos. Que ustedes hacen Igualmente. parte, hacen posible este diplomado. Así Dime, es, por licenciado. favor, Sergio. Muy bien, mi pregunta va sobre la hipótesis que le estaba comentando, que yo hice un trabajo de investigación, una maestría, pero hay unos inconvenientes con esto de mi hipótesis. Mi consulta hace en base a una investigación donde el campo de estudio es la prueba de chi cuadrado. Entonces obtuvo los resultados que demostraban la relación de P, entonces Q, pero el tutor que me han designado me dijo que no correspondía, ya que debe buscar otro método para demostrar la hipótesis. Entonces, esa era mi consulta. Necesariamente tenía que demostrar o poner en práctica la hipótesis, porque en mi trabajo de investigación es un posicionamiento de un nuevo producto. Esa es mi consulta, licenciado. No sé si me voy a entender. Ah, sí, a ver, voy a intentar entenderlo, ¿no? La prueba de chi cuadrado es una prueba de significancia conjunta, ¿no? Así es. Dentro de un modelo econométrico o estadístico, pueden haber una serie de variables que explican una variable dependiente y chi cuadrado intenta medirte estadísticamente qué tan explicativas, qué tan significativas son estas variables de forma conjunta, ¿no? Eso es básicamente la idea. No creo poder darte una respuesta muy acertada, pero sí te puedo decir que tienes que encontrar la manera de contrastar tu hipótesis con la realidad, ¿no? No necesariamente todas las contrastaciones tienen que ser estadísticas o econométricas o demasiado sofisticadas, no necesariamente, ¿no? Pero lo que no puedes hacer es eludir este proceso de contrastación, ¿no? Y ahora tu intervención, que te agradezco muchísimo, me lleva también a otro punto que es importante, que igual está tocado en el video y que creo que no lo hemos hablado, no estoy seguro que no lo hemos hablado. Y es un poco también sobre las aproximaciones metodológicas, ¿no? Hay muchas aproximaciones metodológicas para acercarse a un caso en concreto o a un área específica, y estas aproximaciones varían mucho, muchísimo, de acuerdo a las disciplinas, ¿no? Por ejemplo, los economistas o los administradores hacemos típicamente inferencia estadística. Hay otras disciplinas, como puede ser la sociología o la antropología, que más bien se aproximan con etnografías a sus objetos de estudio. Hay otras disciplinas que hacen estudios de caso concretos, ¿no? Y bueno, qué sé yo, hay muchas formas de aproximarse. Pero yo quería solamente sintetizar tres que son las que están tratadas en esta unidad académica. Uno, una aproximación deductiva, ¿no? Ir de lo general a lo particular. ¿Qué implica esto? Implica que yo busco un tema de estudio, cualquiera que sea, diremos los bolivianos, ¿no? Y tengo una hipótesis sobre los bolivianos eh, y necesito observar a la población completa de los bolivianos para poder contrastar mi hipótesis de forma deductiva, ¿no? Tengo que ver a todos los bolivianos, a la generalidad de bolivianos, para luego deducir algo de ellos, ¿no? Por ejemplo, puedo decir una hipótesis que es, no sé, los bolivianos somos muy poco confiados, ¿no? En nuestras relaciones interpersonales, o mejor, voy a plantear la hipótesis mejor, los bolivianos somos muy desconfiados, ¿no? O los bolivianos son muy desconfiados. Pucha, es una hipótesis interesante que a alguien le puede interesar y tendría que ver el conjunto de los bolivianos, hacerles la pregunta o una serie de preguntas que intenten medir esto referido a la confianza interpersonal,
por ejemplo, y a partir de eso deducir algo sobre su comportamiento, ¿no? En referencia a mi hipótesis. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que para ver la población en su conjunto, pues hay que hacer un censo, ¿no? Y ya ven que nos cuesta mucho hacer censos. Y además de que cuando hacemos censos, que nuevamente no los hacemos muy a menudo, la frecuencia de estos censos es, en el mejor de los casos, cada 10 años, y en nuestra práctica, pues, estamos sufriendo el hecho de que se hacen cada 12 o cada 13, ¿no? El censo actual se debería haber hecho el 2001, ¿no? No el 2000, o el 2021, perdón. No el 2022, ni el 23, ni el 24, el 21, ¿no? El censo se hizo el 2001, luego el 2012, con un año de retraso, y el siguiente debió haberse hecho el 2021. Bueno, pero más allá de la polémica, el tema es que para observar la población o una población en su conjunto, hay que ver toda la población. Y ver toda la población es costoso, difícil y con una frecuencia que normalmente es dilatada, ¿no? Hacemos censos cada 10 años, o deberíamos. Entonces, es muy difícil que podamos hacer deducción, ¿no? Científica. ¿Cuál es la otra alternativa? La otra alternativa es la inducción, ir de lo particular a lo general, ¿no? Pues no puedo ver a todos los bolivianos, entonces escojo a 10 bolivianos, los estudio y veo sus relaciones de confianza interpersonal, y como he visto a 10 bolivianos, entonces induzco de lo particular a lo general cómo es el conjunto de los bolivianos, ¿no? Esta práctica, que todos intuyen que no está bien desde una perspectiva científica, no es científico hacer una inducción sin más, pues la hacemos las personas todo el tiempo, ¿no? Nuevamente, no es una forma adecuada de generar conocimiento científico, pero sí es una manera en la cual el ser humano intenta entender un poco la realidad, ¿no? He visto de nuevo, no sé, son todos estos ejemplos que voy a poner, estereotipos y prejuicios que solamente tienen el fin de ejemplificar, ¿no? No es que piense así, ni deberíamos pensar así, pero he visto a 10 argentinos en mi vida y creo que todos son petulantes, ¿m? Y creídos, ¿no? ¿Por qué? Porque he visto a 10, ¿no? En mi vida me cruzó con 10 argentinos y una vez he ido a la Argentina también y he estado 4 días en la Argentina y mi impresión es que todos son petulantes, ¿no? Obviamente esta apreciación o esta forma de acercarse al conocimiento científico es errónea, ¿no? Por lo que ustedes están entendiendo, ¿no? No puedo inducir de lo particular a lo general, ¿no? Esto no es científico. La inducción no es científica. Lo que sí puedo hacer es sacar conclusiones sobre el conjunto de argentinos, en nuestro caso, que he visto, ¿no? Oye, yo he conocido 10 argentinos con nombre y apellido, y de los 10 que he conocido, 8 eran petulantes. Ok. ¿Puedo decir con esto que la población argentina es toda en su conjunto petulante? No, de ninguna manera. Puedo centrar mis conclusiones únicamente al grupo que he estudiado y no más allá de eso, ¿no? Esta es la diferencia sustancial entre una aproximación deductiva, ¿no? Que veo el conjunto de la población, por ejemplo, de bolivianos, y después, una vez que he hecho un censo, les he preguntado sobre confianza interpersonal y he logrado deducir que los bolivianos son desconfiados, por ejemplo, pues la próxima vez que vea a un boliviano,
sin conocerlo, ya podré atribuirle una característica, ¿no? Bueno, en general, los bolivianos son desconfiados. ¿Por qué? Porque he visto toda la población. Ok, eso es más o menos científico. Lo otro no es científico, ¿no? No puedo decir la barbaridad que hemos dicho sobre los argentinos, ¿no? Porque, primero, porque no es cierta, y segundo, porque la inducción, pues, no es científica. Entonces, ¿qué nos queda? Porque la deducción es muy cara, es difícil de hacer, es poco práctica, y la inducción no es científica. Lo que nos queda es la inferencia estadística, ¿no? Bueno, quiero saber algo, no sé, las preferencias, no hablaremos ya más de política, las preferencias deportivas de los bolivianos, ¿no? ¿Cuál es su selección preferida para el Mundial de Qatar? ¿No? Entonces hago inferencia estadística, construyo una muestra, ¿no? Y pregunto a gente de los 9 departamentos de forma aleatoria, intentando cubrir todos los rangos de edad, o rangos etarios, intentando cubrir hombres y mujeres, intentando cubrir diferentes etnias, intentando cubrir gente que vive en el área rural y gente que vive en el área urbana, ¿no? Construyo una muestra que sea representativa, estadísticamente representativa, y a partir de esto deduzco, o no infiero, mejor dicho, estadísticamente, que los bolivianos tienen como selección preferida a la Argentina, para un poco balancear. Esto es absolutamente científico. Es científico, pero tiene un margen de error, ¿no? Todas las encuestas, ustedes habrán visto, tienen 98, 95% de confiabilidad. Entonces hay un margen de 2, 3, 4, más, menos por ciento de error, ¿no? Pero es la manera en la cual nos acercamos a nuestros problemas, porque la deducción es difícil y la inducción no es científica, ¿no? No sé si les ha servido un poquito este ejemplo, si les ha quedado claro o un poco más claro. Cintia, sí, perfecto. Lady Llanos, ¿estás ahí? Danitza, gracias. No, parece que no. Juan Carlos Oropesa. Dicen. Ah, Danitza, perfecto. Dime, por favor. No, Listen, estaba levantando el pulgar mencionando que estaba claro lo que nos había explicado. Bueno, pero aprovecho. Entonces, ¿tienes alguna duda más o algo más en lo que tal vez sobre la estructura, no solo sobre la explicación, sobre el módulo? Sí, bueno, tal vez un poco tenía la misma duda que el compañero que me antecedió cuando mencionaba que necesariamente se tiene que poner entonces en práctica la hipótesis para demostrar si se la acepta o se la rechaza, o simplemente se puede basar, como decíamos, en un estudio de campo que muestre la relación de P entonces Q, ¿no? Porque sí me pasó algo similar que mencionaba el Sergio, compañero Sergio, sí. sí, cuando me ¿Cuál es tu decía, por campo? ejemplo, ¿Cuál es tu campo, igual, Danitza? también soy administradora de empresas. Ya, perfecto. No, y cuando se plantea la investigación normalmente, bueno, lo que nos enseñaron, por decirlo, se planteaba una hipótesis sub 1, ¿no? Y una hipótesis sub 0, que era la hipótesis nula. Y Sí, nos hacían plantear, digamos, la estrategia promocional tiene relación para, sí guarda relación o sí incrementa, como sería el mercado del cierto producto, digamos, ¿no? Y sí. había otra hipótesis donde decía no incrementa su participación en el mercado. Ujú. Pero sí me pasó que me decían que tendría que ponerlo en práctica en el trabajo de investigación
para así demostrarlo, era una tesis. Sí, Pero mi duda nace, o sea, poner en práctica, si tenemos que hacer una contrastación con la realidad, el llevar a práctica la implementación, en este caso de una es estrategia, difícil. conlleva tiempo, ¿no? Y normalmente cuando hacemos una investigación, o sea, lo hacemos en meses seguramente. Sí. Entonces, ¿cómo podemos demostrar llevándolo a la práctica? Aquí hay otra, has tocado un punto que es bastante interesante. Em, las hipótesis, así también les parezca un poco extraño, solo se pueden contrastar mirando hacia atrás. Es decir, a partir del día, o sea, hoy, 14 de noviembre, puedo contrastar hipótesis de cosas que han pasado hasta el 14 de noviembre, ¿no? No puedo contrastar hipótesis de algo que no ha pasado todavía, ¿no? El 15 de noviembre, el 16 de noviembre, ¿no? Entonces, yo invento una nueva vacuna definitiva, diremos, para el COVID, ¿no? Siguiendo los ejemplos médicos, ¿no? Y creo que esta vacuna será la cura de la enfermedad, o no sé si una vacuna, sí, podría ser. Pues tendré que hacer un experimento, ¿no? O tendré que hacer un examen clínico, o tendré que hacer un estudio de una población a la cual aplicarle la vacuna, y a partir de eso, con evidencia que siempre va a ser pasada, pues podré contrastar mi hipótesis, ¿no? ¿Qué quiero decirles con esto? De que uno no puede plantear hipótesis sobre el futuro, ¿no? Yo no puedo plantear cosas. ¿Será que esto influirá? No, ¿no? Yo puedo tener una idea sobre el futuro, ok, implementarla en el futuro, y a partir de eso, en un futuro aún más futuro, aún más lejano, pues miraré hacia atrás y será mi pasado, y evaluaré ese pasado para contrastar mi hipótesis, ¿no? Las hipótesis siempre miran de hoy hacia atrás. Bueno, quiero hablarles un poquito así, muy rápidamente también de un par de temas estructurales, diremos, del módulo. La lectura que les he propuesto, la lectura que es central, es la que está en castellano, ¿no? Que es la de Rivadula Andrés, 2010, y se llama Racionalismo Crítico, Ciencias Sociales, Karl Popper. Y esta lectura está en el libro de Garza Toledo, Tratado de Metodología en las Ciencias Sociales, específicamente entre la página 46 y la página 75. ¿Por qué les cuento esto? Porque ustedes en la plataforma van a encontrar el libro completo, el Tratado de Metodología. Y dentro de este libro solamente tienen que leer el ensayo que les acabo de señalar, ¿no? Solamente este ensayo. Este ensayo es un poco denso a veces lo he leído y me ha parecido más denso que otras veces, pero también es muy aclaratorio, ¿no? Y espero de ustedes que lo lean a lo largo de todo el módulo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que deberían leerlo para la unidad académica 1 y también para la unidad académica 2. Es la única lectura o la lectura mínima requerida en el módulo. Cuando ustedes empiecen la unidad académica 2, va a volver a aparecer esto. ¿Qué pueden hacer? Pues lo óptimo es que lo lean una vez y se examinen este fin de semana, y luego lo lean nuevamente y se examinen en la segunda unidad académica. ¿Ok? Esto está pensado para eso.
y además para no sobrecargarlos con lecturas. Número 2. La unidad académica 2, bueno, se va a cargar una vez que finalice esta. Tiene algunos otros temas también referidos a esto, a investigación científica. Vamos a tratar temas como la diferencia entre las correlaciones y las causalidades, ¿no? Algunos otros temas también interesantes. Y también les voy a pedir un ensayo para la segunda unidad académica y espero lo mismo de ustedes, ¿no? Un ensayo crítico, que ustedes agarren el tema propuesto, pues lo piensen y escriban ustedes pues algo propositivo, interesante, inteligente, reflexionado, a partir de los elementos también que hemos estado tratando en este módulo y a partir también de su experiencia, de sus trayectorias profesionales, de los ámbitos en los cuales estén trabajando, de aquello que hayan estudiado, ¿no? Pero lo que me interesa es eso, una reflexión crítica, interesante, novedosa, sobre todo propia de ustedes, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta o duda. Licenciado, buenas noches nuevamente. Acerca José, de la adelante, por favor. práctica, acerca de la práctica, ¿no? Del módulo 2 de la práctica 1, nosotros tenemos que realizar la práctica o el ensayo en base a la lectura que vamos a realizar, o tenemos que proponer otro ensayo o como una hipótesis. Esa es mi duda. O tenemos que proponer un tema, ¿no? No, Pienso. está muy bien tu pregunta, José. Y por favor, háganme todas las preguntas que hagan falta, porque no tenemos otro canal. O bueno, tenemos otro, pero este es el mejor. El ensayo específicamente te pide, dame un segundo que lo voy a leer, elaborar un ensayo crítico sobre las virtudes y las limitaciones de la investigación tradicional en las ciencias sociales. Ok. Entonces, entendemos por investigación tradicional ortodoxa, pues esta que les estoy contando, ¿no? Plantear hipótesis científicas, contrastarlas mediante el método de falsación o falsabilidad de Popper, ¿no? Esta estructura de entendimiento del conocimiento. Si leen la lectura, que el texto que les he propuesto, pues podrán profundizar aún más en qué entendemos por investigación tradicional u ortodoxa, ¿no? En el método científico, sin más, también. Y espero de ustedes que habiendo leído, habiendo venido a esta clase y habiendo visto los videos de la plataforma, pues tengan suficientes elementos como para elaborar un pequeño ensayo de su opinión sobre cuáles son las limitaciones o las virtudes, qué es lo bueno y qué es lo malo, de aplicar este método en las ciencias sociales. ¿De acuerdo? Eso es. Si tuvieran dudas específicas, saben que existe el canal también de escribirme a mi mail. Prometo responder lo más rápido que puedo. Es nuestro único canal. No me escriban a WhatsApp porque no les voy a responder. ¿Alguna otra pregunta? José, ¿está un poco más claro? Sí, licenciado. Muy bien. Me alegro mucho. Licenciado, otra Sí, consultita por más favor. que me saque Las de que duda. haga falta. Adelante, José. Yo estoy en el campo de la arquitectura, ¿no? Y las veces que hacíamos proyectos en la facultad, ¿no? Proyectos de investigación, o sea, nos decían que nosotros no podemos proponer hipótesis, solamente objetivos, ¿no? Porque una hipótesis tendría que demostrar. En nuestro campo tendríamos que construir, digamos, ¿no? Digamos, Sí. nuestra hipótesis sería, digamos, que el hospital materno infantil va a solucionar los problemas en cuanto
¿no? En cuanto a la maternidad, al nacimiento, ¿no? Pero nos decían que tendríamos que verificar porque muchas veces se construyen, ¿no? O sea, nosotros en el campo de arquitectura no se puede ver, es verdad que no se puede realizar hipótesis. Eso quería que me saque de dudas, porque siempre nos decían eso. No solamente siempre hacían formular objetivos. Buena tu pregunta, es muy buena tu pregunta. Sí, a ver, hay ciertas disciplinas que por su naturaleza, diremos, o por la forma en la cual se han ido desarrollando, por su propia historia, diremos, son más o menos propensas a la aplicación de este tipo de investigación, ¿no? Este tipo de investigación, obviamente, que nace de las ciencias más duras, como la física o la química, ¿no? Y lo que intenta es proponer una manera más rigurosa de acercarse a la realidad y obviamente la aplicación de este método sobre otras disciplinas, como en tu caso la arquitectura, tiene ciertos problemas, pero no es la única, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en el derecho, ¿no? El derecho, cómo se construye este conjunto, no es una ciencia, ¿no? Es más bien como un conjunto de normas deontológicas, sociales, sobre lo que se puede y no se puede hacer. No sé, es complejo. Pero en cualquier caso, lo que quiero es justamente el ejercicio que tú estás haciendo, ¿no? Plantearte, si quieres, tú lo puedes circunscribir solamente al ámbito de la arquitectura y decir, oye, ¿por qué este método se podría aplicar en arquitectura y por qué no se podría aplicar? Por ejemplo, es intentando responder además más concretamente a tu pregunta. Es falso decir que no se pueden hacer hipótesis en arquitectura, ¿no? Ahora, no sé si el planteamiento constante de hipótesis sea muy práctico, ok, pero por ejemplo, podríamos hacer una hipótesis de que el, diremos, el estilo arquitectónico racionalista, por decir algo, eh, tiene un mayor nivel de practicidad en cuanto a la circulación de las personas en los edificios. ¿Ah? O sea, estoy viendo, oye, el racionalismo genera mejor circulación, ¿no? Como ves, la hipótesis es estrictamente arquitectónica, ¿no? Estoy viendo una forma o un estilo de arquitectura y estoy intentando plantearla sobre un tema arquitectónico que es la circulación, ¿no? La circulación de las personas en el espacio, que es el tema de la arquitectura, ¿no? Entonces, bueno, pues tendré que estudiar un conjunto amplio de edificios racionalistas, tendré que contrastarlos con otro tipo de edificios y después de hacer un levantamiento de esa información, no sé muy bien cómo, pues después podré decir, sí, oye, efectivamente, el racionalismo había tenido la virtud de ser, de generar mejor circulación en los espacios que otras arquitecturas, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es posible plantearlo. Por favor, alguien estaba levantando la mano y todavía no podía darle tiempo. Creo que era Sí, yo, Fernando Pinto. Fernando. Por favor, adelante. Creo que en relación a lo que dijo el compañero, hay que distinguir lo que acontece en arquitectura. En arquitectura, una cosa es el proyecto arquitectónico que apunta a realizar una obra. O sea, una y otra cosa son los trabajos de investigación, el proyecto de investigación. El proyecto de investigación tiene una razón de ser, es la generación de nuevo conocimiento, en tanto que el proyecto de arquitectura tiene la visión de hacer algo. O sea, esa es la diferencia. Por eso es que, obviamente, lo que se ha dicho es clarísimo, que hay muchos campos dentro de la arquitectura donde sí se hace investigación y fuerte investigación. Eso en los doctorados de nivel de arquitectura se hace plenamente mucha Investigación. investigación. ¿Sí? En Sí, tanto, el arquitecto de base, así llamamos ¿qué es lo que hace? Pues hace proyectos en general para construcción, muy distinto. Ahí no se genera nuevo conocimiento, no es necesario hacer hipótesis.
Es buena tu aclaración, Fernando. Y sabes, el otro día justamente, volviendo también a la pregunta de José, eh, discutíamos con alguien, justamente que era arquitecto, sobre este tema, ¿no? Y el asunto es que la arquitectura, específicamente en Bolivia, tiene la particularidad de que los programas de arquitectura, además de que todo lo que has dicho es cierto, Fernando, pero los programas de arquitectura, o sea, los pensums académicos de las carreras, están orientados mucho a temas de talleres, ¿no? Entonces, hay taller 1, 2, 3, 4, hasta 12, no sé. Así es, José, ¿no ven? ¿Me sigues? Sí, sí, Es correcto lo que ese estoy es diciendo, ¿no? el eje troncal de Entonces, la arquitectura. sí, pero no es así en todo lado. En otros países, aparte de que los talleres son muy importantes y están, diremos, diseñados para generar habilidades prácticas de diseño y de solución de problemas arquitectónicos, de proyección, hay, por ejemplo, otras aproximaciones en las cuales se lleva pues mucho más de teoría arquitectónica propiamente dicha, ¿no? Por ejemplo, teoría estética. José, ¿tú en qué carrera o en qué universidad has estudiado? Aquí en la Universidad Técnica de Oruro. Bueno, al ser la universidad técnica todavía orientado todavía más a lo técnico, pues dudo de que su orientación, por ejemplo, haya contemplado teoría estética 1, teoría estética 2, teoría estética 3 y teoría estética 4, ¿no ve? Que es una parte La verdad, más fundamental. se dirigen a la construcción y al urbanismo, ¿no? Eso es lo que más se contempla aquí en la carrera. Ya, pero por ejemplo, toda esta rama, que es una rama importante de arquitectura, la teoría estética, pues no se ha contemplado. Sin embargo, otras que son igualmente importantes, como el urbanismo, como una rama también teórica importantísima de la arquitectura, pues sí se la ha llevado a cabo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todo lo que estamos discutiendo es cierto, o sea, sí se puede hacer hipótesis en arquitectura, tanto en cuanto esté orientado a investigar. Obviamente, las hipótesis se hacen para eso, para investigar, pero adicionalmente, nuestra tradición académica arquitectónica, diremoslo así, nos lleva a que la carrera esté poco dada a la investigación, ¿no? Esto no pasa en otras carreras, ¿no? No estoy diciendo que sea algo malo necesariamente. Probablemente lo que necesita el país son arquitectos que tengan habilidades prácticas de construcción, más que investigación teórica. Puede ser, ¿no? Pero es la realidad, ¿no? Es como es. Para intentar cerrar todo este debate, pues sí se pueden hacer hipótesis en arquitectura y tanto en cuanto estén orientadas a investigar, a ampliar el campo de conocimiento teórico de la arquitectura, pues es posible, ¿no? Bueno, Lisa, muchas gracias por la aclaración y igualmente al compañero también por el aporte. Sí, gracias, José. Bueno, estamos llegando al final. No sé si tienen alguna otra pregunta, duda, comentario. Es buen momento para hacerlo. Bueno, si no hay más preguntas ni dudas, creo que podemos terminar. Les agradezco mucho. Ha sido una bonita clase. Hemos podido discutir temas interesantes. Me ha gustado discutir o hablar con todos los que he podido hablar un poquito. Y nada, les deseo mucha suerte en el diplomado. Les deseo mucha suerte también en el módulo. Por favor, nuevamente, sean muy estrictos con el plazo, no dejen el trabajo para el último minuto. El último minuto justo se corta la luz, se cae el internet, pasa todo y luego eso ya no es susceptible de recibir ninguna calificación. Soy muy estricto con esto, así que por favor les ruego
que no entremos en ese ámbito porque no es un ámbito en el cual vayamos a discutir nada, ¿no? Las reglas están claras y yo espero de ustedes eso, esfuerzo, y me tienen aquí para cualquier duda, escríbanme al mail y yo encantado pues intentaré resolver sus dudas de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, es todo. Les agradezco mucho y nos vemos. Bueno, no va a haber una próxima vez en este módulo, pero tal vez en otro momento nos encontramos. Me encantaría poder conocerlos. Hasta luego. Terminamos. Hasta luego, hasta luego. Luego, gracias. Buenas noches, Hasta luego, gracias. Santiago. Muchas gracias. Buenas noches. Demasiado gracias. Luego, buenas noches, Luis. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.